Hola, soy Ricardo. En este canal comparto historias reales que he vivido o conocido a lo largo del camino. Me gusta contarlas con calma, detalle y emoción, para que juntos descubramos los aprendizajes y la magia que esconden. Si disfrutas de las buenas historias, suscríbete y acompáñame en este viaje. Capítulo 1. La casa que se quedó en silencio. Me llamo Ricardo. Y si alguien escucha esto, que sea porque el silencio se ha vuelto insoportable. Tengo 72 años, y la casa que construí con mis manos, con mi sudor, con el amor que le prometí a Elena, ya no es mía. La vendí hace 6 meses, en un día de lluvia que parecía una advertencia del cielo. No fue un capricho, no fue una locura, aunque mi hijo Javier lo crea. Fue una necesidad, como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Pero esa decisión me costó caro. Perdí a mi hijo, el último lazo con mi pasado. Ahora vivo en un apartamento alquilado en el centro de Madrid, un lugar que huele a pintura nueva y a sueños prestados, donde las paredes no tienen recuerdos ni ecos de risas. A veces me pregunto si valió la pena, pero luego miro el mapa en la pared, con chinchetas rojas que marcan los lugares que Elena y yo soñamos, y me digo: Ricardo, no te rindas ahora, no después de todo. La casa estaba en un barrio tranquilo a las afueras de Madrid, donde las calles serpentean entre casas bajas y árboles que susurran con el viento. La compramos en 1975, cuando Elena estaba embarazada de Javier, nuestro único hijo. Yo era mecánico en un taller de autobuses, con las manos siempre manchadas de grasa y los bolsillos llenos de sueños modestos. Elena era maestra, con una sonrisa que hacía que los niños olvidaran sus problemas, y un cuaderno donde anotaba ideas para viajes que nunca hicimos. Algún día, Ricardo, decía, señalando postales de Roma, de Bali, de las montañas nevadas de los Andes. Algún día, cuando Javier crezca, cuando el dinero no apriete tanto. Firmamos los papeles de la casa con un préstamo que nos ató por 20 años. Cada clavo que puse, cada pared que pinté, era una promesa. Un hogar para nuestra familia, un lugar donde el amor no se desvaneciera. Construimos una vida allí, el porche donde Elena y yo tomábamos café al amanecer, viendo cómo el sol teñía el cielo de rosa. La cocina donde Javier aprendió a caminar, tambaleándose entre la mesa de roble y mis brazos abiertos. El jardín donde planté rosales rojos, porque Elena decía que el rojo era el color de la pasión que nunca muere. Los años pasaron, felices a su manera, entre facturas, risas, peleas y reconciliaciones. Javier creció, se convirtió en un hombre serio, ingeniero, padre de 2 niños, Mateo, un torbellino de 12 años, y Sofía de 8, que me miraba con ojos grandes y me llamaba abuelito explorador por las historias que le inventaba. Pero entonces Elena se fue. Un cáncer de pulmón, rápido y cruel, que la consumió en menos de 1 año. Luchamos juntos, quimioterapias que la dejaban frágil como un pájaro herido. Noches en el hospital donde le leía poemas de Lorca para que no se rindiera. «No te quedes atado, Ricardo», me susurró en su último día, con la mano fría sobre mi pecho. «Vive, vuela por los 2. Prometí intentarlo, pero no pude. Me quedé en la casa, atrapado como un fantasma en su propia tumba». Los días se volvieron grises. Me levantaba al amanecer, hacía café para uno, regaba los rosales que se marchitaban sin los cuidados de Elena. Las fotos en las paredes, Elena en nuestra boda, con un vestido blanco que parecía flotar, Javier en su primer día de escuela, con una mochila más grande que él, me miraban con reproche. La casa crujía por las noches, como si llorara conmigo. El jardín
Antes un edén de flores se llenó de maleza. Me sentaba en el porche cada atardecer, con una cerveza tibia en la mano, viendo cómo el cielo se encendía de naranja y púrpura, y me preguntaba, ¿para qué sigo aquí? ¿Para contar grietas en las paredes? ¿Para esperar que la muerte me encuentre como a un mueble viejo? Una tarde, hojeando un periódico amarillento, vi un anuncio. «Vende tu casa, vive sin ataduras». Las palabras de Elena resonaron como un eco. «Vuela, amor». La idea nació tímida, pero creció como una enredadera. Vender la casa, alquilar un lugar pequeño en la ciudad, usar el dinero para viajar, para cumplir los sueños que pospusimos por la vida cotidiana. Roma con sus fuentes susurrantes, Patagonia con su viento salvaje, Bali con sus templos flotando sobre el mar. Quería vivir mis últimos años al máximo, no solo sobrevivirlos. Pero no conté con Javier. Capítulo 2. El peso del legado Javier era mi orgullo, mi ancla, mi espejo. Nacido en 1980, en plena transición española, creció entre mis herramientas de mecánico y los libros de poesía de Elena. Tenía sus ojos verdes, mi terquedad y una determinación que lo llevó a estudiar ingeniería y construir una vida sólida en Valencia. Estaba casado con Laura, una mujer de risa fácil que horneaba tartas de manzana los domingos, y tenían a Mateo y Sofía, mis nietos, que llenaban la casa de risas cuando venían de visita. Javier era el pilar, el que arreglaba el tejado cuando la lluvia colaba, el que me llevaba al médico después de la muerte de Elena, el que me miraba con preocupación y decía, «Papá, no te rindas, somos tu familia». Le conté mi plan por teléfono un sábado por la mañana, con el corazón latiendo fuerte. «Hijo, voy a vender la casa. Quiero alquilar algo pequeño y viajar, ver el mundo que tu madre y yo soñamos». Hubo un silencio largo, de esos que pesan como plomo. Luego su voz fría. «¿Qué? Papá, ¿estás bien? Eso no tiene sentido. La casa es nuestro hogar. Es donde crecí, donde mamá vivió. ¿Venderla para qué? ¿Para gastar todo en aviones y hoteles?» Insistí en que viniera a verme. Llegó al día siguiente solo, con el rostro endurecido. Nos sentamos en la cocina, bajo la lámpara que Elena eligió en un mercadillo, su luz amarillenta proyectando sombras largas. Le expliqué todo. Cómo la casa me asfixiaba, cómo cada rincón era un recuerdo que dolía, cómo quería honrar a Elena viviendo los sueños que nunca cumplimos. «Javier, tengo 72 años. ¿Cuánto me queda? Quiero ver el Coliseo, caminar por las playas de Cádiz, sentir el viento de los Andes. No quiero morir aquí, atrapado en el pasado». Él negó con la cabeza, los puños apretados sobre la mesa de roble que aún tenía sus iniciales grabadas de niño. «Papá, eso es egoísmo puro. La casa no es solo una cosa, es historia. Es donde mamá me enseñó a leer, donde tú me enseñaste a cambiar una llanta. Es donde los niños juegan en el jardín, donde quieren crecer. Si la vendes, ¿qué les dejo a ellos? ¿Y si te pasa algo en esos viajes? ¿Quién te cuida? No eres un chaval de 20 años. Necesitas estabilidad». Sus palabras fueron un puñetazo en el pecho. Intenté razonar. Le mostré los cálculos en una libreta vieja. El dinero de la venta dividido en un fondo para alquiler. 300 euros al mes por un piso pequeño. Y otro para viajes. Le hablé del itinerario. Italia en primavera, Sudamérica en otoño, Asia al año siguiente. Le conté de Elena, de su promesa en el lecho de muerte. Pero Javier no cedía. «Estás huyendo, papá. De mamá, de nosotros. No puedes borrar el pasado porque te duela». Llamó a su hermana Carmen, que vive en Barcelona con su marido, un catalán gruñón que colecciona relojes antiguos. «Carmen, papá está desorientado. Hay que hacer algo». Juntos armaron un plan para protegerme.
Un contador amigo de Javier revisó mis finanzas diciendo que la venta era arriesgada para mi edad. Un abogado preparó documentos para salvaguardar el patrimonio familiar. Y una mañana, un terapeuta de Valencia apareció en mi puerta, con una carpeta llena de tests y una sonrisa condescendiente. Señor Ricardo, la viudez puede llevar a decisiones impulsivas. ¿Ha considerado el impacto emocional de alejarse de su red de apoyo? Me reí, amargo, mientras le ofrecía un café. ¿Impulsivas? Llevo 3 años atrapado en esta casa, hablando con fantasmas. Lo impulsivo sería quedarme aquí, dejando que la vida se me escape. Pero ellos no entendían. Laura, la esposa de Javier, intentaba mediar con su voz suave. Ricardo, piensa en los niños. Adoran el jardín, los rosales. Pero Javier era un muro. Si vendes, rompes la cadena, papá. La familia es lo primero. Siempre lo ha sido. Capítulo 3. La firma que cortó el hilo. Las discusiones se volvieron un campo de batalla. Javier venía cada fin de semana, a veces con Laura y los niños, a veces solo, con argumentos nuevos. Piensa en el futuro, papá. ¿Y si te enfermas en un país extraño? ¿Y si el dinero se acaba? Carmen, por videollamada, era más directa. Eres terco como una mula, Ricardo. Mamá no querría que tiraras todo por la borda. Yo replicaba, con la voz temblorosa pero firme. Elena querría que viviera, no que me enterrara en vida. La tensión creció como una tormenta. Una noche, Javier llegó con una carpeta llena de folletos de residencias para mayores. Mira, papá, aquí estarías seguro. Actividades, médicos, compañía. Lo miré, incrédulo. ¿Una residencia? ¿Crees que quiero pasar mis días jugando al bingo y esperando la cena? Hijo, no me entiendes. Él se levantó furioso. No, papá, eres tú el que no entiende. Esto no es solo sobre ti, es sobre nosotros, la familia. El punto de quiebre fue en el notario, un despacho polvoriento en el centro de Madrid, con paredes de madera y olor a tinta vieja. Era un día de lluvia, el cielo gris como mi estado de ánimo. Javier llegó con todo su ejército. Laura, pálida y callada. Mateo y Sofía, con abrigos mojados y caras confundidas. Carmen, que voló desde Barcelona con su marido, que miraba todo con desdén. Era un juicio familiar, y yo era el acusado. Nos sentamos alrededor de una mesa de caoba, el notario carraspeando nervioso. Javier habló primero, con voz de abogado improvisado. Papá, firma eso y te arrepentirás. No es solo la casa, es todo lo que significa. El legado de mamá, nuestras raíces. ¿Quieres que los niños crezcan sabiendo que su abuelo vendió su historia por un capricho? ¿Qué les digo cuando pregunten por la casa donde jugaban? Sofía, con sus trenzas deshechas, tiró de mi manga. Abuelito, ¿nos dejas la casa de las flores? Allí hay mariposas. Mateo, más serio, cruzó los brazos. Papá dice que eres viejo para viajar solo. Sus palabras fueron dagas. Miré a Javier, buscando un rastro de comprensión en sus ojos verdes. Pero solo vi ira y miedo. Miedo a perderme quizás, o a que su mundo ordenado se desmoronara. Hijo, dije, con la voz quebrada, no es un capricho, es una promesa. A tu madre, a mí mismo. La vida es corta, Javier. Trabajas en energías renovables porque crees en el futuro. Pero, ¿y mi presente? ¿Y el tiempo que me queda? Él se levantó, la silla chirriando como un grito. Eres tú el que no entiende, papá. La familia no es un viaje solitario. Si haces esto, no cuentes conmigo. No para esto. El notario carraspeó de nuevo, deslizando los papeles hacia mí. Mi mano tembló sobre la pluma. Pensé en Elena, en su voz susurrante. «Vuela, amor». Pensé en los rosales, en las noches en que Javier y yo arreglábamos bicicletas en el garaje, en las risas de Sofía corriendo tras las mariposas.
Pero también pensé en mí, en el hombre que se estaba apagando en esa casa. Firmé. El sonido del bolígrafo fue como un trueno. Al salir, Javier se dio la vuelta sin despedirse. Laura me abrazó rápido susurrando, «Lo siento». Los niños me miraron confundidos. Carmen sacudió la cabeza. «Eres imposible, Ricardo. 6 meses han pasado. Ni una llamada, ni un mensaje. Mi teléfono, que antes vibraba con fotos de los nietos. Sofía con un dibujo de la casa. Mateo con su trofeo de fútbol. Es ahora un ladrillo silencioso. El silencio duele más que cualquier grito». Capítulo 4. El apartamento y el mapa vivo. En un apartamento pequeño, en el centro de Madrid, en una calle ruidosa, donde los claxones se mezclan con las risas de los jóvenes que van a los bares. Es un piso de una habitación, con un sofá nuevo que no abraza como el viejo. Una cocina minúscula donde preparo sopas instantáneas, y un balcón con vistas a una plaza donde ancianos juegan al dominó bajo los plátanos. Pago 300 euros al mes de alquiler, una fracción del dinero de la venta, que guardé en un fondo sólido con ayuda de un asesor financiero que no me miraba como si estuviera loco. El resto del dinero está en una cuenta separada, un tesoro para los viajes. En la pared del salón tengo un mapa mundial, grande, con chinchetas rojas que marcan los destinos de Elena y míos. Roma, para lanzar monedas a la Fontana di Trevi y susurrar deseos por ella. Patagonia, para sentir el viento que describía en sus cartas de juventud, cuando soñaba con ser escritora de viajes. Bali, para perderme en templos y olas que rugen como leones. Islandia, con sus géiseres y auroras boreales que parecen pintadas por un dios caprichoso. Cada chincheta es una promesa, un latido. He planeado todo con cuidado, como si fuera un detective organizando un caso. El primer viaje es la próxima semana. Un vuelo low cost a Roma, con asiento de ventana para ver las nubes como algodón. Un Airbnb en Trastevere, con un patio empedrado donde desayunaré croissants y escucharé a los vecinos cantar ópera. Caminaré por el Coliseo al atardecer. Comeré pasta carbonara en trattorías escondidas. Lanzaré esa moneda por Elena. Luego, un tren a Florencia para ver el David de Miguel Ángel, que ella amaba por su fuerza vulnerable. Después, un crucero por el Mediterráneo. Grecia, con sus islas blancas. Turquía, con sus bazares llenos de especias. El itinerario sigue. 3 meses en Europa, luego Sudamérica, Machu Picchu, las salinas de Bolivia, las cataratas de Iguazú, Asia al año siguiente, Bali, Japón, Vietnam. No busco lujo, solo vida, hostales limpios, comidas locales, caminatas largas para estirar las piernas que el tiempo ha endurecido. Llevo el collar de Elena, una cadena de plata con un colgante en forma de ala, en el bolsillo de mi chaqueta, y un diario donde anotaré lo que vea, lo que sienta. He hecho amigos en el barrio. Manuel, un jubilado portugués que fuma puros y cuenta historias de la revolución de los claveles, me enseñó a jugar al dominó con trampa. Rosa, una viuda italiana que da clases de risotto en el centro comunitario, me dijo una vez: «Ricardo, la vejez no es el final, es el prólogo de lo que dejaste pendiente». Ellos me ayudaron a empacar. Una maleta ligera, con ropa cómoda, un par de botas resistentes, una foto de Elena que guardo en la cartera. Capítulo 5. Las noches de duda. Hay noches en que el silencio del apartamento es un monstruo. Me despierto sudando, soñando con la casa. El crujir de las tablas, el perfume de los rosales, la risa de Elena en la cocina. Me pregunto si fui egoísta, si destruí lo único que unía a la familia. ¿Valió la pena?
¿O soy solo un viejo solitario que huyó de sus sombras? Me siento en el balcón, con una taza de té frío, y miro la plaza vacía. Pienso en Javier, en su ira, en los nietos que ya no me llaman. Pienso en Sofía, preguntando por las mariposas, y en Mateo, con su orgullo de niño grande. A veces escribo cartas que no envío. Javier, hijo, no quería hacerte daño. Solo quería vivir antes de que sea tarde. Las guardo en una caja, junto a las postales que Elena coleccionaba. Quizás algún día las encuentre, o quizás las lea un extraño cuando yo ya no esté. Pero entonces miro el mapa, las chinchetas rojas brillando bajo la luz de la lámpara. Cada una es un paso hacia la libertad, hacia la promesa que le hice a Elena. No me arrepiento del todo. La casa era un ancla, pero también una cadena. La vendí para soltar amarras, para navegar antes de que el puerto cierre. Capítulo 6. El umbral del viaje hoy. Es mi última noche en Madrid antes del viaje. El taxi llega a las 5 de la mañana. El aeropuerto, un portal a lo desconocido. La maleta está lista. Ropa ligera, el collar de Elena, el diario con páginas en blanco. El mapa sigue en la pared, pero lo llevaré en la mente, con cada chincheta marcando un latido. Me imagino a Javier, en Valencia, mirando su teléfono, dudando si llamarme. Me imagino a Sofía preguntando por su abuelito explorador. Me imagino a Elena sonriendo desde algún lugar diciendo: «Vuela, amor». No sé si la reconciliación llegará, si algún día Javier entenderá, pero sé que no puedo parar. La vida no es una herencia para legar intacta, como Javier cree. Es un fuego que hay que avivar antes de que se apague. Quemé la casa para encender esta llama. Viajaré por Elena, por los sueños que pospusimos, por el hombre que fui y el que aún puedo ser. En cada atardecer, en las colinas toscanas, en las playas tailandesas, en los glaciares islandeses, brindo con un vaso de vino tinto, por la familia que perdí, por la libertad que gané, por la esperanza de que el viento lleve mi voz hasta ti. Javier, mañana despego. El mundo me espera, y yo, por primera vez en años, corro hacia él.